Hola a todos nuevamente. Ahora vamos a trabajar con el tema de documentos extensos. Documentos extensos se refiere a trabajar con un documento de muchas hojas, de mucha información, como en este caso tenemos este documento de ejemplo del agua que cuenta con 13 páginas. Con este vamos a trabajar una serie de opciones para administrar el documento y poder interactuar con él. La primera opción que vamos a trabajar o el primer tema que vamos a trabajar es el índice de contenido. Vamos a hacer que se genere el índice de contenido de manera automática y que además va a contar con hipervínculos para poder ir al tema en cuestión. El índice ya va a tener formato como ya lo hemos visto. Vamos a bajar, debemos de tener un espacio en la parte superior para posteriormente insertar el índice. Lo que vamos a hacer es seleccionar todos los títulos que deseen que aparezcan en el índice. Si yo quiero que este título del agua aparezca en el índice, lo selecciono, cuidando no hacer una selección errónea como esta, porque estoy seleccionando una fila en blanco que posteriormente causaría que en el índice haya una fila en blanco, hay espacio en blanco. De igual manera, si selecciono así, pues voy a tener también filas en blanco en la parte inferior. Bueno, vamos a seleccionar el tema, el título que deseemos agregar al índice. Vamos a trabajar en la ficha de referencias. La primera etapa consiste en aplicarle el nivel adecuado al tema que deseemos agregar al índice. Todos los temas principales van a ser de nivel 1. Todos los subtemas que desprenden del tema principal van a ser nivel 2. Y todos los subtemas que desprenden de un subtema, ya sería de tercer o cuarto o quinto nivel, podemos llegar hasta 9 niveles. En este momento solo vemos 3. Pero entonces, eso que quede claro, este sería nivel 1, le aplico. Aunque me cambió el formato, aunque lo puso en color azul y lo alineó a la izquierda, pues eso es lo de menos. Puedo volverlo a centrar, puedo volverle a poner el color negro o el que yo desee. Aquí no importa el formato, lo importante es que si yo doy clic sobre el texto y reviso la ficha de referencias, en el botón agregar texto ya tiene nivel 1. Todo aquello que tenga nivel Word lo va a agregar al índice. Aquello que no tenga, no. De igual manera, si un párrafo tuviera nivel, pues lo agregaría al índice y eso sería erróneo. Bueno, ahora vamos a seleccionar el segundo título, o mejor dicho, el primer subtítulo, 1.1 Introducción. ¿Qué nivel le vamos a agregar? Pues es un nivel 2. Es un subtema que desprende del tema principal el agua, por lo tanto es de nivel 2. Y así sucesivamente vamos a seleccionar los demás títulos, en este caso 1.2 Estructura del agua. Sigue siendo un subtema del tema principal. De hecho, en la numeración lo podemos notar como es el segundo subtema del tema principal 1. Cuando esté numerado, ahí podemos guiarnos. Cuando estén numerados los temas, el número de dígitos de los temas indican el nivel que tiene, pero no siempre van a estar numerados, no se confíen a eso. Cuando no estén numerados, lo que deben de notar es cuál es la estructura jerárquica de este tema. Si es un tema principal es nivel 1, si es un subtema del tema principal es nivel 2, y si ya es un subtema que desprende de otro subtema será nivel 3, y así consecutivamente o sucesivamente. Entonces este será nuevamente nivel 2. Vamos a seguir aplicando niveles a los demás títulos, y este va a ser propiedades 1.3, propiedades del agua, sigue siendo nivel 2. Aquí me encuentro con el 1.3.1. Este ya es un tema que desprende de este subtema. Este es un subtema que desprende de acá, ya no del principal, entonces es un nivel 3. Y así sucesivamente conforme siga agregando niveles. Una vez entendido esto, bueno, si me encontrara posteriormente ya con el tema, por ejemplo, dijéramos 1.3.1.1, este ya sería nivel 4, o si tuviera otra profundidad más, nivel 5, y así sucesivamente hasta un máximo de 9 niveles. Si posteriormente me encuentro después del 1.3 punto y tantos el 1.4, va a regresar a ser nivel 2. Y si llega el momento en que me encuentro ya con el tema, por ejemplo, 2 punto y ya el nombre del tema, el tema 2, que será, pues vuelve a ser nivel 1 porque ya es un nuevo tema principal. Entonces, según la importancia o la jerarquía del tema, será el nivel que le van a agregar. Voy a continuar aplicando niveles a los demás subtemas y insertamos el índice. Ok, entonces ya terminé de aplicar niveles, llegué hasta el 1.10, que es el último tema y que fue nivel 2. Ahora entonces vamos a insertar el índice. La primera etapa fue decirle a Word que va a insertar en el índice mediante los niveles. Ahora la segunda etapa es
insertar el mismo. Para esto nos colocamos en la parte superior del documento y escribimos el título índice de contenido. Le damos un enter, aquí abajo vamos a insertar el índice. Nos vamos al menú, al botón otra vez de referencias o menú referencias y en el botón tabla de contenido. Aquí tenemos ya algunas vistas previas, podríamos utilizar una de ellas o personalizarla desde la opción tabla de contenido personalizada. Aclaro que estoy hablando de Office 2013, es tabla de contenido personalizada. En Office 2010 o anteriores dice insertar tabla de contenido. Es la misma opción. Damos clic en esta opción, nos aparece esta ventana para poder ver una vista previa de cómo se vería. Por ejemplo, si quiero que no muestre los números de página o que no muestre las líneas, todo esto lo puedo modificar, el carácter de relleno. Puedo modificar el carácter de relleno del índice y darle el formato que yo quiera o elegir alguno de los formatos predefinidos que ya tiene acá, como el clásico, que se vería de esta manera, el elegante, el sofisticado u otros que ustedes pueden ir explorando, moderno, formal o sencillo. El que les guste, el que deseen utilizar, lo eligen. Aún así, aunque elija uno de ellos, puedo modificar que sí tenga ese formato, pero por ejemplo con carácter de relleno. Entonces pueden personalizarlo a su gusto. Una vez elegido el índice que desean, pues le daríamos a aceptar. Antes de que lo haga, aquí está la opción donde yo puedo hacer que aparezcan más niveles. Recuerden que en agregar texto solo decía nivel 1, 2 o 3. Aquí puedo hacer que se habiliten más niveles por si posteriormente necesitara aplicar niveles 4, 5 o decíamos hasta máximo 9. Le daría yo a aceptar y observan que se inserta el índice ya estructurado con sangrías dependiendo de la jerarquía del tema, o sea del nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Aquí en el botón agregar texto ya me aparecen los demás niveles por si los necesitase. Y como decía, cada uno de estos temas contienen hipervínculos, o sea que yo puedo darle clic sobre el tema y me lleva a la página donde está. Dice ahí documento activo, control más clic para seguir el vínculo, o sea presiono la tecla control sin soltarla. Al presionar control ya se convirtió mi cursor en una manita. Ahora ya doy clic con el mouse y si quiero ir a este tema de acción disolvente doy clic y ya me llevó a la página donde está. Con esto puedo regresar. Ahora si se preguntan cómo puedo regresar al principio, bueno, bien puedo simplemente subir la barra porque el índice está hasta el principio. La principal ventaja es el hecho de moverme a los diferentes temas, que ahí sí no voy a saber en qué páginas o va a ser difícil moverme a las páginas, pero también existe una opción de poderse regresar para habilitar un panel de navegación que se llama, iríamos a la ficha vista y aquí dice panel de navegación. Si activamos el panel de navegación aparecen nuevamente como en el índice cada uno de los temas y igual así como le doy en el índice clic para ir al tema, también lo puedo hacer desde acá. Voy a este tema de gran calor o al de disociación, introducción, etcétera, o obviamente mediante el botón inicial o superior puedo regresar al índice. Ahora, este panel de navegación solamente aparece porque ya inserté el índice de contenido, porque ya puse niveles. Si no, no aparecería o aparecería vacío. Entonces sí es requisito haber puesto niveles, haber insertado el índice para poder visualizar este panel de navegación. Esto es el índice de contenido. Así queda. Si necesitáramos actualizarlo, por ejemplo, que queremos agregar algún tema nuevo, digamos que quiero agregar el tema 1.1 punto 1 que fuese conceptos, y quisiera que este tema, este título se agregara al índice, pues ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo que hice para anteriormente, aplicarle nivel. Todo lo que quiera que aparezca en el índice le debo de aplicar nivel, que en este caso vengo a mi ficha de referencias y el nivel sería 3. Entonces ya tiene nivel, ya está preparado para el índice, pero si revisamos en el índice pues todavía no aparece. ¿Qué falta? Actualizar el índice. Para actualizar el índice tenemos el tercer botón, actualizar tabla, agregar texto para poner niveles, insertar el índice y actualizar el índice o la tabla, o bien darle botón derecho. En ambas opciones, ya sea que le dé clic al botón actualizar tabla, no necesito seleccionar esto de que se sombrea todo, es por darle clic se activa todo el índice, más no estoy seleccionando. Puedo dar botón derecho en cualquier parte o darle el botón en cualquier parte y me aparece que si quiero actualizar solo los números de página o toda la tabla.
La primera opción es cuando, por ejemplo, estuve agregando información y entonces, aunque ya estaba originalmente con, digamos, el tema 1.2 en la hoja 2, pero si después empecé a agregar más temas, como el de conceptos o otros párrafos de texto, probablemente se recorrieron los temas y a lo mejor el tema ya no está en la 2, a lo mejor ya está en la 3. Entonces la opción, si doy botón derecho, por cierto, elijo actualizar campos, la opción para solo los números de página es que se actualice solamente la numeración. Pero si yo sé que agregué nuevos temas o que quité temas, entonces es actualizar toda la tabla y le damos aceptar. Y entonces ya apareció el nuevo tema. Como les comentaba, si llegara a suceder que dentro del índice aparezca un párrafo, es porque el párrafo tiene nivel. Probablemente el nivel no se lo pusieron ustedes. A veces al copiar información de internet ya trae un formato de nivel que a lo mejor Word no pudo interpretar, y entonces si resultara, en este caso le estoy aplicando manualmente un nivel al párrafo y voy a actualizar el índice. Si resultara que en el índice aparecen párrafos de texto, aunque no hayan puesto niveles ustedes, la razón es esa, tiene un nivel. ¿Cómo se soluciona? Pues quitándole el nivel. Voy a ese tema, lo selecciono, ese párrafo mejor dicho, lo selecciono, y de igual manera en agregar texto veo que tiene nivel 3. Para quitarle el nivel se elige no mostrar en la tabla de contenido. Con esto le acabo de quitar el nivel y de igual manera me regreso al índice y lo actualizo. Actualizo toda la tabla y ya no aparece. Esto es lo referente al tema índice de contenido. El segundo tema, el segundo punto que vamos a trabajar es índice de ilustraciones. Así como hacemos una lista de los títulos de un documento, que sería este índice de contenido, vamos a hacer una lista de los títulos de las figuras. Entonces la definición de este índice de contenido sería pues que es una lista de los títulos de un documento con hipervínculos para ir a cada uno de los temas. Y para crearlo, como ya vimos, debemos aplicar niveles a cada tema que se desea agregar al índice. Posteriormente insertar el índice mediante la opción tabla de contenido personalizada. Ahora, para insertar nuestro segundo tema, que sería el índice de ilustraciones, o en este caso mi documento maneja figuras, sería el índice de figuras. Bueno, para este índice la definición diríamos que el índice de figuras es una lista de los títulos de las figuras, de las tablas, de las ilustraciones, de los diagramas o cualquier elemento gráfico que tuviese un documento. Repito, tablas, diagramas, ilustraciones, figuras o cualquier elemento gráfico. Entonces el índice de figuras o de ilustraciones es una lista de las figuras, tablas, diagramas, etcétera, de un documento con hipervínculo para ir a cada uno de los temas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a insertar el índice, en este caso va a ser de figuras. Estoy escribiendo de una vez su título. Para insertar el índice de figuras también se necesita aplicar dos pasos. Uno es, de igual manera, decirle a Word que quiero agregar en el índice, y dos, insertarlo. En este caso me voy a ubicar a donde está la primera figura. Word va a agregar al índice todo aquello que diga figura 1, figura 2, figura 3, o tabla 1, tabla 2, tabla 3, o diagrama 1, diagrama 2, etcétera. Todo aquello que diga que esté rotulado lo va a agregar, pero no de manera automática, porque como en este caso que ya está escrito el texto. O sea, para que Word lo detecte no debo de escribir el texto manualmente, debo de insertar, de hacer que este rótulo de figura 1 o de tabla o de lo que sea se inserte, no se escriba. En este caso en el documento está escrito, por lo tanto lo vamos a borrar, o lo voy a borrar porque está escrito para identificarlo, o porque a lo mejor copié el texto de internet, pero en lugar de escribirlo, repito, lo voy a insertar. No borro el punto es un separador. Tampoco voy a dejarlo aquí junto al título, porque se pegaría el rótulo figura 1 al título molécula. Entonces queda el cursor aquí como antes del separador, y vamos a la ficha referencias y a la sección títulos, que aquí dice insertar título. Lo que tenemos que hacer es insertar los títulos que deseemos agregar al índice mediante este botón. Como podemos observar, aparece la ventanita que dice ilustración 1. Si yo quisiera que diga ilustración 1, ilustración 2, pues ya nada más le doy a aceptar. Pero yo no quiero que diga eso, quiero que diga figura. Entonces aquí donde dice rótulo, voy a elegir el rótulo que yo quiera trabajar. En mi caso yo ya tengo varios rótulos: ecuación, figura, ilustración, imagen, tabla. Probablemente o seguramente ustedes solo encuentren ecuación, ilustración y tabla. Los demás no estarían.
Bueno, si no está el rótulo que ustedes deseen manejar, eligen el botón nuevo rótulo y lo crean. Simplemente escriben el texto del rótulo. Por ejemplo, voy a crear el rótulo diagrama. Entonces escribo, pero sin el número, solo el rótulo. No le voy a poner diagrama 1 ni diagrama 2, solo diagrama. Le doy a aceptar. En su caso crearían el rótulo figura. Tomen en cuenta que sí se distingue entre mayúsculas y minúsculas. No voy a escribir diagrama todo con minúsculas. Obviamente tiene que ser con la primera letra mayúscula o todo en mayúsculas. Al haber dado crear, ya aparece en la vista previa diagrama 1. El número se agrega automático. Bueno, en este caso es nuestro índice de figuras. Voy a elegir el rótulo figura. Nuevamente dice figura 1 y solo resta darle a aceptar. Ya se insertó el rótulo figura 1, molécula del agua. Si alguien no entendió y dice, bueno, a final de cuentas quedó igual, porque si ya decía figura 1, vuelve a decir figura 1, la diferencia o el detalle, recuerden, es que este texto figura 1 o figura 2 está escrito manualmente. No lo va a reconocer Word para el índice, sino que debo de insertarlo. Entonces borro el rótulo figura 2 y me regreso al botón insertar título. Ya dice figura 2, solo basta darle a aceptar. Y así sucesivamente con todas las figuras que tengan en su documento. Borro el rótulo figura 3 y le doy insertar título. Ya dice figura 3 y aceptar. Háganlo, o haríamos esto para todas las figuras. Entonces lo voy a terminar y continuaremos. Ya terminé de insertar los rótulos a las 11 figuras que tiene el documento. Solamente a las figuras, aquí ahí tenemos otras tablas, unas fórmulas que vienen siendo tabla 1, tabla 2. Esos no les hacemos lo mismo en este caso, porque cada elemento debe de ser de manera independiente, o sea, cada ilustración debe de tener su propio índice. En este caso estoy creando el índice de figuras. Como hay tablas, posteriormente tendríamos que crear el índice de tablas o el índice de fórmulas, que son las que contiene el documento también. Entonces son individuales, pero se usa la misma opción de tabla de ilustraciones. Tanto las tablas como los diagramas, recuerden que son ilustraciones. Bueno, entonces me regreso en la parte superior donde voy a insertar el índice, y ahora para insertar el mismo nos vamos a la opción insertar tabla de ilustraciones. Al igual que en el de contenido, tengo una vista previa, puedo modificar su formato o igual elegir algún formato ya predeterminado, como el clásico, como el elegante o el que ustedes quieran trabajar. ¿Ok? Entonces elegimos un formato y lo podemos personalizar a nuestro gusto. Una vez hecho eso, le damos a aceptar. Siempre hay que verificar que en la etiqueta esté la etiqueta de título diga el rótulo que estoy trabajando. Generalmente lo va a hacer de manera automática, pero si en algún momento insertan su índice y ven que dice una etiqueta que no es la que trabajaron, pues no insertaría el índice. Entonces asegurarse que sea su etiqueta y le damos a aceptar. Se insertó entonces ya nuestro índice de figuras, lo mismo que el anterior, el de contenido, tiene hipervínculo. Control más clic y me lleva a la figura en cuestión. Igual me regreso a la parte superior y entonces aquí está mi índice de ilustraciones. Ahora, en este puede haber dos probables errores que no deben cometer o que deben de verificar que no sean. Por ejemplo, en algún momento pudiese ser que la figura aparezca en el índice, obviamente estaría incorrecto. En otro momento tal vez esté el rótulo, pero solo diga figura 1, figura 2, figura 3 y no esté el título, como por ejemplo ahorita le borré. Entonces, si en su índice solamente dice figura 1, figura 2, etcétera, es incorrecto. Debe de estar el título del mismo, porque si no, entonces no me sirve de nada el índice y ni los hipervínculos, porque cuando yo quiero ir a una figura en particular, pues no voy a saber cuál es, dado que no sé cómo se llaman. Entonces debe de estar, voy a actualizar mi índice. Por cierto, a un índice tanto de contenido como de figuras, aunque le borre, aunque le cambie el formato, si después le doy botón derecho y lo actualizo, va a regresar a su forma predeterminada. En este caso vuelve a aparecer el texto. Entonces no se trata de que los errores, por ejemplo en el de contenido, cuando dije que si aparecía un párrafo, no se trataba de solo borrarlo, porque si nada más borro el párrafo, después lo actualizo y vuelve a aparecer el párrafo. Había que, como dijimos, quitar el nivel. En nuestro índice de figuras, pues voy a ilustrar los dos posibles errores que pudiesen pasar. Uno, el hecho de que aparezca nuestra figura en el índice sería porque el rótulo quede pegado a la figura, como en este caso. La figura abarca toda esta área, como se ve en el marco o en el contorno, y entonces el rótulo lo subí y quedó pegado a la figura. Eso va a hacer que lo tome como una sola línea y se agregue. En el caso de la figura 2 voy a ilustrar el otro ejemplo.
Cuando no aparece el título es porque están separados. Si inserto el rótulo encima del texto, del título o abajo, pues como no están en la misma línea, no van a aparecer y lo vamos a comprobar. Voy a actualizar el índice, toda la tabla, y pueden observar que la figura 1 aparece en el índice y que en el caso de la figura 2 no tiene su título. Ya les indiqué por qué. Entonces hay que corregirlo. Para que no aparezca la figura, pues es porque debe de estar separada la figura del rótulo, y para que aparezca el texto junto con el rótulo deben de estar juntos en la misma línea, como ahorita ya lo estoy nuevamente corrigiendo, y vuelvo a actualizar el índice y podrán observar que ya no aparece la figura y que el texto es correcto. Este es el índice de ilustraciones. De igual manera, ahora ustedes tendrían que crear su índice de tablas y su índice de fórmulas, dado que nuestro documento contiene ambas. Contiene de la fórmula 1, la fórmula 2, y contiene más abajo las diferentes, algunas tablas, tabla 1, tabla 2. Entonces habría que hacer el mismo proceso que hicimos para el índice de figuras, ahora para hacer el de tablas. Entonces igual insertaría el rótulo tabla 1, tabla 2, figura 1, figura 2, y crearía su índice de tablas e índice de fórmulas. Eso ya queda para ustedes como ejercicio. Ahora vamos a el punto 3. El punto 3 se refiere a insertar el índice el índice alfabético. Ustedes saben que el índice alfabético siempre aparece en la parte inferior, no va a aparecer acá en la parte superior. El índice alfabético, como su nombre lo dice, es una lista de los títulos de un documento que están ordenados de manera alfabética. Para crearlo, al igual que los dos anteriores, debemos de constar de dos pasos. El primero es decirle a Word que va a agregar al índice, y para esto aplicamos una opción que se llama aplicar un formato de marca de entrada. Entonces, así como en el de contenido, seleccionamos el título, solo que no de esta manera. Si lo hacemos así, ¿qué va a pasar? Como todo esto es lo que estoy seleccionando, va a agregar el tema a la categoría alfabética de los números 1, porque desde ahí comienza el título, ¿no? El tema empieza con la letra E, entonces debe de entrar en la categoría de las E. Solo debemos seleccionar el texto del título, ya no el número, ni el punto, ni el espacio, porque el espacio también es un carácter que cuenta. Entonces solamente y exactamente el texto del título. Y esta vez vamos a ir nuevamente a nuestra ficha de referencias, pero en la sección índice. La primera etapa es marcar entradas. Le damos al botón marcar entrada, nos abre esta ventana. Como pueden observar, el texto seleccionado aparece ya en el cuadrito entrada. Ya no necesito escribirlo ni copiarlo. Aquí hay algunas opciones de formato, podrían revisarlas, pero ya no es necesario. Lo que nos interesa es marcar la entrada, y entonces le damos al botón marcar con un solo clic, porque la ventana no se cierra. Si le doy dos veces clic, se va a marcar dos veces. ¿Qué pasó? Que se habilitó una opción que se llama marca de párrafo. Este símbolo se llama marca de párrafo y ya está visible en todo el documento, ya aparece ese símbolo, pero además delante de mi título apareció entre llaves y entre este código y entre comillas el texto seleccionado, el agua. Esto se habilitó para que yo me dé cuenta, para que ustedes se den cuenta que ya está marcado el tema. De lo contrario no nos podríamos confundir. Y decía, si le hubiese dado dos veces marcar, si al tener seleccionado el texto y yo le daba dos veces, ¿qué pasa? Pues se marca dos veces. Dos veces aparecería el título en el índice. ¿Qué hacer en este caso? Pues solo borrar una de las marcas. Automáticamente al darle clic se seleccionó la marca completa y doy otro clic para borrarla. Bueno, esta ventana no necesitan cerrarla. Si la cerraron, pues vuelvan a abrir desde el botón marcar entrada. Pero no necesitan cerrarla, únicamente la vamos a mover para que no nos estorbe. Y hay que marcar todos los títulos que deseen que se agreguen al índice. En este caso, si quiero que el título de introducción aparezca en el índice, lo selecciono, aunque no se ve todavía en este recuadro, pero le doy ya al botón marcar, que también, aunque está deshabilitado, pues está deshabilitado porque tengo ahorita la selección del texto, pero al darle clic se habilita y se marca, se agrega y se marca. Ya apareció marcado el texto o el título de introducción. Selecciono mi siguiente título, que en este caso tengo conceptos, y voy marcando. Así lo van a ir haciendo para todos los títulos del documento que deseen que se agreguen al índice alfabético. Entonces, por favor, vamos a marcar todos los títulos que deseemos agregar al índice alfabético. Repito,
solamente seleccionando el texto sin número, sin espacio y dando al botón marcar. Voy a continuar marcando, voy a pausar la grabación y una vez terminado de marcar, ahora sí ya podemos cerrar la ventana de marcado, la cerramos. Ahora estos símbolos, estos párrafos que nos están apareciendo, esta marca de párrafo ya la podemos ocultar, no va a quedar así. Para esto nos vamos a la ficha inicio y aquí está el botón o icono para la marca de párrafo. Le damos clic, se oculta la marca de párrafo y también se oculta el marcado que se había insertado. Entonces, mediante el botón marca de párrafo puedo volver a mostrar o volver a ver aquellos temas que tengo marcados, como se observa en el documento. Por ejemplo, el tema aquí está marcado y con esto se oculta el marcado y se ve el documento de manera normal. ¿Qué sigue? Bueno, pues insertar el índice. El índice alfabético, repito, va en la parte final del documento. Entonces, en la parte final vamos a escribir el título índice alfabético y vamos a darle formato adecuado, centrarlo un poquito más grande, negritas. Y entonces damos enter y vamos a insertar el índice alfabético yendo nuevamente a la ficha referencias, pero ahora al botón insertar índice. No dice alfabético, solo dice insertar índice. Y al igual que con los otros dos, elegimos el formato en este caso que queremos utilizar, el personal, el clásico, el sofisticado, entre otros formatos. El que a ustedes les guste lo eligen y le dan aceptar. Entonces aquí ya se insertó nuestro índice alfabético. Pueden observar, tenemos ya nuestro índice alfabético. Lo voy a pasar a la siguiente hoja y aquí ya se observa cómo se ordenan los temas de manera alfabética. Este es nuestro índice alfabético. De igual manera se actualiza igual que los demás, dando botón derecho a actualizar. Si deseo agregar un nuevo tema, pues le aplico su marca de entrada y actualizo el índice. Si deseo quitar algún tema, borro su marca de entrada y actualizo el índice. El punto número 4 es insertar referencias cruzadas, que son estas que se encuentran acá. Una referencia cruzada es un texto que se inserta en cualquier parte del documento. Ya no va a ser un índice, ya no va a ir al final o al principio, sino que es un párrafo o un texto que se inserta en cualquier parte del documento y que hace alusión o mención hacia un tema o una ilustración que se encuentra dentro del mismo documento. De esta manera vamos a ejemplificarlo yendo en la página debajo de la figura 3. Tenemos aquí este texto en rojo que dice molécula polar. La referencia cruzada se utiliza para hacer mención a otro tema o ilustración que se encuentre en otra parte. Por ejemplo, ustedes lo han observado seguramente en lecturas que han realizado, donde están leyendo un párrafo y dice: para mayor información vaya a la página tal, o véase figura tal, o pase al tema tal. Entonces esas son las referencias cruzadas. En este caso mi documento está hablando del agua y aquí habla de que la convierte en una molécula polar. Para el lector que necesitara mayor información sobre el tema, en este caso molécula polar, pues podemos redireccionarlo a un tema en particular, o a una figura, o algo alusión, o algo que me describa el tema o el concepto. En este caso, en la figura 5 está la figura de lo que es la molécula polar. Lo que voy a hacer es insertar una referencia cruzada que le lleve al lector a la figura 5. Para hacerlo bastaría con colocar el cursor y se insertaría, pero para que quede de manera correcta vamos a abrir paréntesis y dentro de paréntesis vamos a escribir el texto, véase, y damos un espacio, véase, para que el lector se dé cuenta que estoy hablando de pasar a otra parte. Entonces, si no lo inserto, de todos modos, si no escribo, de todos modos la referencia funciona, pero es lo ideal para que entre paréntesis, para que se sepa que estoy haciendo unos paréntesis, que no es ese texto propio de mi párrafo, y la palabra véase para saber que voy a otro lado, pero puede ser ver o pase a, o la palabra que ustedes quieran utilizar. Coloco el cursor delante, dejo un espacio, pero antes de cerrar el paréntesis, y me voy al botón referencia cruzada. Una vez en la ventana referencia cruzada, pues hay que elegir únicamente hacia qué quiero hacer referencia. Por ejemplo, un elemento numerado aparece vacío porque no he insertado elementos numerados. Estos son los que se refieren en la ficha insertar.
no, perdón, inicio, estos son los elementos numerados, ¿no? Cuando inserto una lista, ya sea de números o de viñetas, y me aparecerían acá. O puedo ir a un título, en este caso aparece en cada uno de los temas del documento porque ya hice mi índice de contenido. Si no hubiese hecho mi índice de contenido, si no hubiera ya insertado niveles, no, esto también aparecería vacío. También puedo elegir ir a, bueno, marcador es otra cuestión, puedo insertar un marcador, pero en este caso no lo estamos trabajando. Puedo ir a una nota, que en este caso aún no lo hemos visto, por eso aparece vacío. Puedo elegir ir, por ejemplo, a un diagrama, una ecuación o alguno de las ilustraciones que estoy trabajando. Solo hemos trabajado figuras, en su caso seguramente o se supone que ya crearon también tablas y además fórmulas. En mi caso solo he hecho figuras y me aparece la lista de figuras. Vuelvo a lo mismo, esta lista aparece porque hice el índice de ilustraciones de las figuras. De lo contrario, si no lo hubiese hecho, si no hubiese insertado los títulos, no aparecería. Si llegara a darse el caso que ustedes eligen el rótulo y no aparece nada, es porque probablemente ustedes están eligiendo figura con letra mayúscula y en el documento lo insertaron todo con minúsculas, por ejemplo. Debe de coincidir. Entonces elijo la figura, en este caso la 5, que es la de la molécula polar, y aquí en la parte que dice referencia a todo el epígrafe. Un epígrafe es la conjunción del rótulo, el número y el texto o título de la ilustración o del tema que estoy haciendo mención. Esto es un epígrafe, conjunción de rótulo, número y texto del elemento. Puedo elegir que solo aparezca véase rótulo número, diría véase figura 5. O si elijo solo texto, va a decir véase capa de solvatación y molécula polar. O si elijo número de página, va a decir véase página tal, donde esté la figura 5. Si elijo más adelante o más atrás, va a decir véase más adelante o véase más atrás, dependiendo de donde se ubique el tema o la ilustración en cuestión. Voy a elegir en este caso todo el epígrafe, ustedes pueden elegir el que gusten y le voy a dar insertar. Igual, solamente un clic porque si doy dos clics se inserta dos veces la referencia. Puedo cerrar ya la ventanita y podemos observar en el documento, que ya dice, ya se insertó el rótulo figura 5, capa de solvatación y molécula polar, y también la referencia contiene vínculo, hipervínculo, para que pueda yo dar control más clic y me lleva a la ilustración o tema en cuestión. Así es como trabajan las referencias cruzadas. Son muy sencillas, únicamente repito, hay que insertarlas en el lugar donde queremos hacer mención a un tema y vincularlo mediante la opción referencia cruzada. El punto número 5 y último se llama insertar notas al pie o al final. Nos regresamos a la ficha de referencias y las notas al pie, la definición sería que las notas al pie son, aquí está, notas al pie, notas al final. Las notas al pie se utilizan para insertar comentarios o definiciones de términos que estemos manejando o temas que estemos manejando en nuestro documento y que no sean propiamente o directamente del mismo. Aparecerían como un cuadrito. A esto me refiero, por ejemplo, tengo aquí en el tema 1.1 introducción la palabra biosfera. Mi tema habla del agua, pero me menciona que el agua es la sustancia más abundante en la biosfera. Cuando en este caso resulta que hago mención de un término que probablemente el lector no conoce, probablemente el lector no identifica, y entonces si no sabe lo que significa biosfera, pues no va a entender a qué se refiere que sea la sustancia más abundante en la biosfera. Entonces, bueno, puede que el lector no lo sepa, puede que sí, pero si yo aquí escribo entre paréntesis o en el párrafo del texto la definición, pues el lector que sí sabe que es biosfera va a perder la hilación del documento, porque pues ese término pues no es propio del tema el agua o no es directo. Y sin embargo, si no escribo nada, pues el lector que no sabe no va a entender. La solución es usar una nota al pie. La nota al pie, repito, se utiliza para insertar comentarios o definiciones. ¿Cómo sería? Sería de la siguiente manera: coloco el cursor en el lugar donde quiero insertar la nota, en este caso delante de la palabra biosfera, y iría o podría ir al botón nota al pie, pero en este caso, para poderla personalizar, en lugar de elegirla, vamos a utilizar en la sección notas al pie este botoncito que dice pie de página y nota al final, para abrir esta ventana y entonces poder configurar nuestra nota al pie o al final. Aquí vamos a elegir si va a ser nota al pie o si va a ser nota al final. En este caso, como es una definición o un comentario, en este caso va a ser una definición, es nota al pie.
van a elegir en donde dice formato el carácter o símbolo que va a representar su nota. Por ejemplo, en este caso está letras mayúsculas, entonces la primera nota va a ser la nota A, la segunda la nota B, etcétera. Puedo elegir en qué letra o número o símbolo va a comenzar. Puedo elegir si inserto dos en la hoja 1, pues serían por ejemplo la A y la B, y así como está en esta opción continua. Y si luego en la hoja 2 inserto otras dos, van a ser la C y la D. Sin embargo, si elijo reiniciar en cada página, pues en la hoja 1 serían AB y en la hoja 2 volverían a ser AB. Lo recomendable será que sea continua. Una vez elegido eso, le damos insertar. ¿Qué pasó? Nos envió al final de la hoja donde inserté la nota. La nota la inserté en la hoja 2, que es donde está el tema 1.1, y me mandó al final de la hoja, me pone una línea de separación, la letra que representa la nota, y está esperando que escriba ¿qué? La definición. Entonces vamos a escribir la definición de lo que es la biosfera. Es la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida, por ejemplo. Así voy a dejar mi definición. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el lector viene revisando el documento y dice es la sustancia más abundante en la biosfera, si tiene la duda o si no entiende el término, aparece o hay un cuadrito activo en la palabra biosfera que indicaría, al colocar el cursor, aparece un recuadro flotante con la definición. Entonces, sin que lo incruste directo en el documento, puedo leer, si es que lo necesito, la definición o el comentario que esté incrustado mediante esta ventanita flotante. Si no, pues simplemente la omito. ¿Cómo puedo editar el texto de la nota? Si le doy doble clic sobre la letra o símbolo que la representa, me manda al lugar donde la inserté, donde está su fuente o su texto, y aquí puedo modificarla. Igual, si quiero ir a donde inserté la nota, le doy doble clic sobre el número o letra y me envía donde está. Son muy sencillas, muy fáciles y muy útiles las notas. La nota al pie, repito, entonces es para definiciones, como en este caso, o comentarios. Tengo la otra que es la nota al final. La nota al final se va a utilizar para insertar bibliografías. Entonces, por ejemplo, aquí mismo tengo en negritas el párrafo o el texto líquido de la vida. Vamos a suponer que ese es el nombre de una publicación, y que entonces, si estoy haciendo mención de una publicación o de algo que tiene derechos de autor, o que es una cita que alguien dijo o publicó, pues entonces tengo que hacer mención de su bibliografía. Entonces, ustedes saben que las bibliografías van al final del documento. Por eso, para las bibliografías debemos usar las notas al final. La nota al final la voy a insertar igual mediante este botoncito, pero ahora en lugar de elegir nota al pie, elijo nota al final, y lo mismo, voy a elegir el número o símbolo que la va a representar, dónde va a iniciar, y le voy a dar insertar. ¿Qué pasó? Ahora me mandó al final del documento, no al final de la hoja 2 en la que inserté la nota, sino al final del documento, porque es una nota al final, y es lo que quiero. Al final del documento es donde van a ir las bibliografías. Entonces aquí voy a redactar la que va a ser la bibliografía. Voy a inventar una bibliografía, por ejemplo, Mendoza Meléndez Luis Enrique. En este caso yo voy a ser el autor. El texto de la publicación ya no sé escribir. Por ejemplo, es un ejemplo de una bibliografía. Entonces, ¿qué pasa? Inserté mi nota al final. Aquí también está la línea de separación. Aquí arriba está nuestro índice alfabético. Entonces, obviamente las notas van al final después de todo. Y entonces voy a insertar el título, bibliografía. Y ahí van a aparecer, o ahí ya va a estar la lista de bibliografías con notitas.
¿Qué pasa también? Que pues puedo ir a donde inserté a donde hago mención de esta bibliografía o donde hago mención de este autor, pues dándole doble clic sobre el número o letra que la representa y ya me envió a. Cuando estoy haciendo la lectura, cuando los usuarios o los lectores están revisando el documento y veo y revisan que hay una cita, que hay una mención de un tema o de un autor, pues colocan el cursor y ahí se visualiza en el recuadro flotante la bibliografía. Entonces puedo moverme entre donde está ubicado la lista de bibliografías o el lugar del documento donde estoy haciendo mención a esas bibliografías mediante darle doble clic al símbolo que la representa. Estas son las notas al pie y las notas al final. Esto es lo que concierne al tema de documentos extensos. Entonces, para finalizar, aquí les estoy mostrando lo que serían los apuntes, el apunte de cada uno de los puntos, tanto la definición de lo que sería el índice de contenido, la definición de lo, perdón, aquí me equivoqué, es la definición de lo que sería el índice de contenido, la definición de lo que sería el índice de ilustraciones y la definición de lo que es el índice alfabético, las referencias cruzadas y las notas al pie y notas al final. Definiciones que fui comentando conforme fuimos haciendo los ejercicios, pero aquí se muestran para que puedan pausar el video y estudien o lo anoten en su acordeón. Esto sería todo, entonces ya podemos trabajar con documentos extensos. Saludos.